A ver, ¿cómo es posible encontrarle sentido a la vida en medio del sufrimiento más, pero más inimaginable? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los libros más potentes del siglo XX, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Prepárense porque este es un viaje al corazón de la resiliencia, del dolor y de esa búsqueda incansable de un propósito que todos llevamos dentro. Y es que todo, absolutamente todo, se podría resumir en esta frase. Una de las favoritas de Frankl, por cierto. Es la idea central que vamos a desgranar hoy. Piénsenlo. Es como la llave maestra para entender cómo la mente humana es capaz de encontrar una luz, por pequeña que sea, en la oscuridad más absoluta. Ok, pero ¿quién era el hombre detrás de esta idea tan poderosa? Hablemos de Viktor Frankl. Y ojo, él no era un filósofo de sillón, para nada. Era un psiquiatra, y lo increíble es que toda su filosofía, toda su teoría, no la desarrolló en una oficina cómoda, sino en el infierno mismo, en la brutal realidad de los campos de concentración nazis. Porque el libro es mucho más que sus memorias, ¿eh? Frankl no buscaba solo contar su historia. Él, como psiquiatra, tenía una misión. Quería responder una pregunta fundamental. A ver, ¿qué le pasa a la mente, a la psique, cuando se la somete a un dolor que parece no tener fin? ¿De dónde se saca la fuerza para no rendirse? Y bueno, para responder a esas preguntas, tenemos que adentrarnos en la desgarradora experiencia de los campos. Lo fascinante, y a la vez terrible, es que Frankl observó todo el proceso no solo como una víctima más, sino con sus ojos de analista, y se dio cuenta de que casi todos los prisioneros pasaban por un viaje psicológico, un viaje en 3 fases muy claras. Son estas 3 fases. Primero, el shock inicial, el golpe de llegar a ese lugar. Después, una fase de apatía, casi como una muerte emocional para poder aguantar. Y por último, lo que podría parecer una alegría, la liberación, se convertía en desilusión, en una vuelta a la normalidad que ya no era normal. Cada etapa nos muestra algo distinto de cómo funciona la mente en situaciones límite. Hablemos de la primera fase, el despojo total. Era un shock brutal. Imaginen llegar y perder, en cuestión de minutos, todo lo que define a una persona. Frankl habla de la ilusión del indulto. Esa pequeña esperanza de que quizás no sea tan malo. Bueno, esa ilusión se hacía añicos al instante. Un oficial movía un dedo y decidía si una persona iba a la cámara de gas o al trabajo forzado. Le quitaban la ropa, las fotos, las cartas, hasta el nombre. Se dejaba decir una persona para convertirse en un número, una existencia desnuda. Hay una anécdota que lo resume todo a la perfección. Frankl, desesperado, intentó salvar un manuscrito científico, el trabajo de toda su vida. Se lo mostró a un guardia y la respuesta fue un desprecio total. «Mierda», le dijo. Y en esa sola palabra se resume la ruptura absoluta con el pasado. Todo lo que importaba, todo el esfuerzo, reducido a la nada. El mensaje era brutal y claro: ya no eres nadie. Y entonces llega la segunda fase, el giro hacia adentro. Cuando el mundo exterior es un infierno constante, la única forma de sobrevivir es escapar hacia el interior. La apatía se convierte en una especie de caparazón, un escudo necesario para no volverse loco. Pero lo que Frankl notó es que la humillación, el ataque a la dignidad, dolía más que los golpes. Y los que lograban sobrevivir, no solo físicamente, sino espiritualmente, eran los que podían cultivar una rica vida interior, aferrándose al amor, a la belleza de un atardecer o incluso usando el humor como un arma. Y aquí es donde Frankl tiene una de sus revelaciones más profundas. En medio del frío y el agotamiento, se concentraba en la imagen de su esposa, mantenía conversaciones con ella en su mente, y se dio cuenta de que el amor era la meta más alta a la que puede aspirar el ser humano. La salvación estaba en el amor y a través del amor. Esa fuerza interna le daba una razón para seguir, demostrando que era más poderosa que cualquier horror externo. Y con esto llegamos al corazón de todo el libro, al punto de inflexión, al descubrimiento fundamental que Frankl hizo en medio de todo ese dolor, una idea que, literalmente, cambiaría la psicoterapia para siempre. Y es esta es la idea. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Pensemos en esto, se le puede quitar todo a una persona, su casa, su ropa, su familia, su nombre, pero hay una cosa, una sola cosa que nadie le puede arrebatar, la libertad de elegir qué actitud toma frente a eso que le está pasando. El cuerpo puede estar prisionero, pero la mente sigue siendo libre. Y esta revelación cambió la pregunta fundamental. La pregunta ya no era ¿vamos a sobrevivir a esto? No, la pregunta crucial, la que de verdad importaba, era
¿Tiene todo este sufrimiento algún sentido? Porque Frankl se dio cuenta de que sobrevivir por sobrevivir no era suficiente. Eso era una muerte en vida. La verdadera batalla era encontrarle un propósito al dolor. Si el sufrimiento tenía un porqué, entonces se podía soportar cualquier cómo. Y fíjense qué increíble. De esta experiencia tan brutal, de esta revelación en el lugar más oscuro del mundo, nació la base para toda una nueva escuela de psicoterapia. Pasamos de la vivencia personal a la filosofía que surgió de ella. Hablemos de la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? Pues es básicamente una terapia centrada en el sentido. Frankl postula que la principal fuerza que nos mueve como seres humanos, nuestro motor más profundo, es encontrarle un sentido a la vida. No es el placer, no es el poder, es la búsqueda de un propósito. Y esto fue revolucionario, porque se distanciaba de los dos gigantes de la psicología de su época. Por un lado estaba Freud, que decía que nos mueve la voluntad de placer. Por otro, Adler, que decía que nos mueve la voluntad de poder. Y entonces llega Frankl y dice, no, se están perdiendo lo más importante. Lo que realmente nos impulsa es la voluntad de sentido. Ok, perfecto. La voluntad de sentido. Pero, ¿y cómo lo encontramos? Bueno, Franklin nos da 3 caminos principales. El primero, creando algo, haciendo una obra, a través de nuestras acciones. El segundo, a través de una experiencia, como amar a alguien o dejarse conmover por la belleza del arte o la naturaleza. Y el tercero, y este es el más radical, encontrando un sentido en la actitud que tomamos frente a un sufrimiento que es inevitable, que no podemos cambiar. Bueno, y todo esto que Frankl escribió hace décadas, forjado en el horror, ¿sigue siendo relevante hoy en nuestra sociedad? La respuesta es un sí rotundo. Quizás más que nunca. Porque Frankl ya en su época identificó un mal que hoy parece una epidemia, el vacío existencial. ¿Qué es eso? Es esa sensación de aburrimiento profundo, de vacío, de falta de propósito. Esa apatía que aparece cuando nuestra voluntad de sentido se ve frustrada, cuando sentimos que nada de lo que hacemos realmente importa. Y aquí hay un paralelo increíble con un pensador actual, Byung-Chul Han. El vacío existencial de Frankl, esa falta de propósito externo que nos deja vacíos por dentro, tiene su reflejo en lo que Han llama la sociedad del cansancio. En esta sociedad, la falta de límites externos nos lleva a autoexplotarnos. Son dos caras de la misma moneda. Sin un propósito claro que nos guíe, la libertad se transforma en una carrera agotadora que no va a ninguna parte. Y aquí está la gran lección. La libertad por sí sola no es suficiente. Frankl decía que la libertad es solo la mitad de la historia y que puede degenerar en simple arbitrariedad si no se vive con responsabilidad. Él incluso sugería que a la Estatua de la Libertad en la costa este de EU debería corresponderle una estatua de la responsabilidad en la costa oeste. La libertad y la responsabilidad son inseparables. Y nos deja con este desafío final, que es casi un ejercicio mental para vivir con más sentido. Nos dice: vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez, y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como estás a punto de obrar ahora. Es una invitación brutal a la responsabilidad. Nos obliga a preguntarnos en cada momento, si esta fuera mi segunda oportunidad, ¿haría esto mismo? Es una idea que nos fuerza a buscar el sentido no en el futuro ni en el pasado, sino en cada acción, aquí y ahora.